Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de la distancia Manhattan usando tuplas. Y el problema es el siguiente: Milena, una estudiante del Colegio Monterrey, escuchó del profesor de matemáticas que existe otra forma de calcular la distancia entre dos puntos, además de la distancia euclidiana, la denominada la distancia de Manhattan, también se llama distancia del taxista, por cierto. Así que ella quiere una aplicación que le ayude a calcular la distancia Manhattan entre dos puntos de un plano bidimensional. Bueno, ya saben que antes de comenzar con los elementos del pensamiento computacional para resolver el problema, pues entendamos primero qué es eso de la distancia euclidiana y la distancia Manhattan. Si no tenemos claro el problema, pues menos podemos hacer un problema o un programa que lo resuelva. Entonces, inicialmente debemos tener claro el concepto de que podemos tener un plano bidimensional, una cuadrícula, y en esa cuadrícula tener dos puntos, en este caso P1 y P2. Si nos piden calcular la distancia, pues todos desde la escuela sabemos que podemos coger una regla, coger un punto al otro punto y medir esa distancia. Y a esa distancia se le llama la distancia euclidiana. Pero en este caso nos piden otro tipo de distancia que se llama la distancia de Manhattan. Entonces lo mismo, tenemos dos puntos, P1 y P2. Cada punto en un plano bidimensional va a tener dos coordenadas. Para el primer punto la vamos a llamar x1, y1, donde se representa x1 es la distancia en el sentido horizontal y y en vertical, ¿listo? En el eje x y en el eje y. Y el punto 2 tendrá x2, y2, solo por ponerle unos nombres, que sería la distancia que hay desde el origen hasta ese punto, tanto en horizontal como en vertical. Entonces, ¿cómo calculamos, o una forma de calcular la distancia Manhattan, cuál es? Es simplemente la distancia que recorrería, digamos, un taxi. Un taxi no se va en diagonal, sino que se va por las calles. Entonces, en este caso, si contamos los cuadros que están de color rojo, tenemos que la distancia para este ejemplo entre el punto 1 y el punto 2 va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero mire que este no es el único camino para llegar a ese punto. Yo podría subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero podría hacerlo por la parte de arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hay distintas rutas, pero lo importante es que todas ellas van a sumar 7. Por supuesto que no vamos a poder, si nos vamos hacia otro sentido, pues va a dar más, pero si vamos de forma directa usando las calles, pues va a obtener 7, que es la distancia Manhattan. Bueno, una vez que ya tenemos claro el concepto de esa distancia Manhattan, entonces ahora sí, pasamos a el primer elemento, la abstracción, primer elemento del pensamiento computacional. ¿Qué es lo que nos piden? Entonces ahora sí, calcular la distancia Manhattan entre dos puntos de plano bidimensional. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la información relevante? Las coordenadas x y y de cada uno de los dos puntos. Ok. Bueno, el segundo elemento del pensamiento computacional es las composiciones, o sea, las acciones. En este caso, ¿cuáles son esas acciones que tenemos que hacer manualmente, automáticamente a través de un programa? Ingresar la información x y y de cada uno de los dos puntos, calcular la distancia Manhattan entre los dos puntos, generar ese mensaje de salida y mostrarlo. Y aquí vamos a introducir un concepto nuevo, porque observen que dice ingresar la información x, y de cada punto. Ya no sería, vamos a ingresar el valor de las coordenadas x, luego las coordenadas y, como lo hicimos en el video anterior. Ahora vamos a agrupar esa información. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque en el siguiente curso que se va a colocar, que es el curso de programación orientada a objetos en Java, pues vamos a usar mucho ese concepto de encapsular. Entonces aquí vamos a encapsular el valor de x y y para verlo como un solo elemento, ¿sí? Todavía no es una clase ni nada de esas cosas que vamos a ver más adelante, pero sí va a estar agrupado. Entonces vamos a preguntar ese valor x y para el punto 1, para el punto 2, y de manera como un elemento la vamos a pasar para calcular las distancias. Bueno, el siguiente elemento del pensamiento computacional sería el reconocimiento de patrones, es decir, qué información vamos a reutilizar. En este caso sería la de ingresar entero, porque necesitamos ingresar el valor de x y y, podría ser real, pero dejémoslo en entero, y mostrar mensaje. Entonces vamos a ver cómo lo resolveríamos. Entonces vamos a nuestro Visual Studio, estamos aquí en nuestra carpeta lógica YouTube y vamos a crear el programa 40, llamémoslo distancia, puntos.python. Del programa anterior nos vamos a traer el comentario inicial para no estarlo escribiendo. ¿Listo? Entonces, programa que determina o calcula la distancia Manhattan
entre dos puntos. Bueno, espero haberlo escrito bien. Listo, ya está. Autor el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha julio del 2023 y la licencia GNU-GPL versión 3. Según nuestra estructura, entonces aquí le vamos a decir a Python que en nuestro módulo de apoyo, vamos a importar las funciones que mencionamos hace un rato, que era la de ingresar, mostrar mensaje, no, ingresar entero, si recuerdo bien, ingresar entero, sí, y mostrar mensaje. Entonces, para los que están apenas entrando en este punto, pues tenemos un módulo de apoyo en donde tenemos estas funciones que acabamos de decir. En este caso está la de mostrar mensaje, que está por aquí arriba, mostrar mensaje, que sería esta, ya sea un print o la parte gráfica, y la de ingresar entero, que sería esta, que recibe un mensaje y me va a intentar leer un número entero. Si usted ingresa algo que no es un entero, muestra un error y a través de este ciclo vuelve y me pregunta. Entonces, toda esa validación ya quedó encapsulada y simplemente lo que hacemos es utilizarla. Entonces cerramos en nuestro módulo de apoyo, cerramos esta parte para trabajar más cómodos así. Entonces tenemos que en nuestro módulo de apoyo vamos a ingresar entero y mostrar mensaje. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a definir nuestra función principal y de una vez la invocamos, porque no nos va a olvidar. Y ya está. ¿Qué vamos a hacer acá? Y ojo con esto que es muy importante. Vamos a leer el punto 1. Y vamos a crear una función nueva que se llama leer punto. Vamos a decirle acá ingrese el punto 1, dos puntos. Y algo similar, punto 2, leer punto. Y sería, bueno, podríamos haber copiado también, ingrese el punto 2. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta función? Que la responsabilidad de esta función que todavía no hemos creado sería pedirle al usuario que nos ingrese el valor de X, el valor de Y y devolvernos esos dos valores, no como dos valores separados, que se puede hacer también en Python, pero no, sino como un elemento, una tupla. ¿Listo? Bueno, ya vamos a aclarar eso que acabé de decir de dos valores separados, simplemente para que no quede duda. Luego vamos a calcular esa distancia Manhattan, a ver si la escribo bien, Manhattan, eso creo que sí. Y vamos a llamar a una función calcular distancia Manhattan. Ok, ¿y qué le vamos a pasar? Pues los dos puntos, punto 1 y punto 2. Entonces mire lo interesante, lo pasamos como una unidad, no pasamos el x1, y1, x2, y2, 4 valores, sino que pasamos punto 1, punto 2. Internamente esos puntos va a tener cada uno sus coordenadas x y coordenadas y, pero ya lo veo como una unidad, estoy encapsulando información y eso va a ser muy importante cuando veamos en el siguiente curso la parte de programación en objetos. Yo debo tener una serie de variables que van a estar encapsuladas, se llaman atributos, inclusive con funciones asociadas a esos atributos que se llamarán métodos. Pero bueno, eso será el siguiente curso. Estoy haciendo un poco de spoiler, como dicen ahí. Ya tenemos nuestra distancia, entonces ahora vamos a colocar nuestro mensaje. Vamos a llamar una función generar mensaje distancia, que tampoco existe, y le vamos a pasar el punto 1, el punto 2 y la distancia, Manhattan, para que nos saque un mensaje bien bonito, que la distancia entre el punto tal y el punto tal es de tanto. Y simplemente mostrar el mensaje que acabamos de generar. Ya está. Bueno, entonces ahora ¿qué nos falta? Pues nos falta definir esta función, entonces definir punto. Esta función podríamos, si la es necesaria, llevarla a nuestro módulo de apoyo porque de pronto en otro curso, pues, o en un proyecto más adelante, ustedes podrían usar otro punto para otro tipo de actividad. Bueno, ¿qué es esto que está aquí? Pues ya usted está familiarizado que esto que está aquí es un mensaje que le vamos a mostrar al usuario. Entonces el nombre del parámetro se llamará mensaje. ¿Listo? Este es el argumento, ingresa el punto 1, es el argumento que es el valor que asume este parámetro. Y en la segunda invocación este es otro argumento que da el valor para este parámetro. Bueno, listo, ya está. Ojo con esto, muy importante. Entonces vamos a crear una variable punto. Igual, y abro un paréntesis, ¿cierto? Esta es la tupla, que tiene dos elementos. Entonces aquí vamos a decir ingrese un entero, ingresar entero, y le vamos a decir mensaje, y le vamos a concatenar, entonces no le pongamos dos puntos así, pongámoslo aquí celito, así pegadito, mejor, porque quede bien bonito. Vamos aquí a colocarle comillitas, coordenada,
coordenada X y dos puntos aquí, bien bonito. Y de manera similar, enter, vamos a colocar acá, ingrese la coordenada Y y cerramos acá y retornamos punto. Bueno, yo miro algo, vamos a decirle clic derecho, formatear el documento, eso, que quede más alineadito, más bonito. Bueno, muy bien. Entonces miren lo interesante de esta función me va a preguntar dos valores, pero me los va a encapsular en una tupla llamada punto. Entonces este punto tiene por dentro los dos elementos. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta calcular esta distancia. Entonces vamos a definir esta función. Definir función, punto 1 y punto 2. ¿Qué vamos a hacer? Entonces observen algo. Recuerden que dentro de esta tupla hay dos valores, el X y el Y. Entonces vamos a hacerlo de varias, se puede hacer de varias maneras, pero vamos a hacerlo así. X1, Y1 es igual a punto 1. Ya. Entonces esto quiere decir que en esta variable local va a quedar el valor que está almacenado en esta tupla y en esta Y va a quedar el segundo valor de esta tupla. También se podría hacer de otra forma, con índices y esas cosas, pero esta sería una forma más elegante de hacer eso. Y aquí le ponemos punto 2. Ya está. Entonces ahora sí, la distancia Manhattan va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto, que lo decíamos allá, ¿de quién? De x2 menos x1, daría lo mismo si cambia el orden, más, porque es un valor absoluto de y2 menos y1. Y ya está. Y retornamos la distancia Manhattan. Entonces mire cómo queda de chévere. Simplemente aquí yo veo que tengo que leer un punto, aquí no me preocupo de X, de Y, no, leo un punto, leo otro punto, paso dos puntos para calcular la distancia Manhattan. ¿Cómo? Pues así internamente saco los X y el Y de cada punto, hago la formulita que ya vimos matemáticamente y retorno ese valor. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando precisamente el mensaje. Entonces vamos a colocarlo aquí, def mensaje. Bueno, estas tuplas las vamos a utilizar en el siguiente video para ahora sí agrupar información y poder ordenar las tuplas, ya no utilizando índices y esas cosas, pero bueno, eso será el tema del siguiente video. Bueno, ¿qué sigue acá? Vamos a crear un mensaje, como es un mensaje larguito, vamos a hacerlo de esta manera también y vamos a pasar acá un fstring que diga la distancia Manhattan, Manhattan, listo. Entre, cerramos aquí, sin coma, enter aquí, vamos a poner otra F, vamos a decir la distancia Manhattan entre el punto, aquí se me pone una comilla de más, el punto, y aquí le ponemos entre comillitas, punto 1, listo, y el punto, abro las comillitas, punto 2, debajito F es de, y colocamos la distancia Manhattan. Listo. ¿Y qué nos falta? Pues retornar la cadena. Entonces mire, recuerden, estas funciones que llamamos generar mensaje lo que hace es armar la salida como la queremos. La de mostrar ya se encargará de imprimirlo en la consola o en una ventana, eso ya no interesa. Entonces separamos la interfaz de la generación de la salida, ¿cierto? Bueno, ya está, ya lo terminamos. Entonces de nuevo, la descomposición es preguntar los datos del punto 1 y del punto 2, internamente eso está encapsulando X y Y, ya está. Calculamos la distancia enviando el punto 1 y el punto 2, que internamente tiene el X y el Y, y a través de esta forma sacamos esos elementos. Listo, calculamos la distancia y retornamos el valor. Luego esta información del punto 1, el punto 2 y la distancia se la pasamos a generar mensaje, que es la que arma esta salidita, y luego la mostramos. Y acabamos. Vamos a mirar. Mire, ingrese del punto 1 la coordenada X, que es lo que dice acá. Coge, ingrese punto 1 y luego le coloca coordenada X. Podemos agregar un espacio aquí si quisiéramos, pero hagámoslo así. Digamos que el punto 1 está en coordenadas 3, 3. Va a ser fácil. Ahora mire, mire que aquí dice X, Y. Ahora el punto 2, entonces está en 9, 9. Entonces mire, sí, la distancia Manhattan entre el punto 3, 3 y el punto 9, 9 es de 12. Vamos a colocar este espacio que sea más bonito acá y lo volvemos a ejecutar. Entonces dice acá, vamos a colocar un valor diferente, digamos 3, 5. Y este va a ser 10 y
no sé, 12. Entonces ahí está. Punto 35, 10, 12 es de 14. Aquí también se puede colocar un espaciocito. Bueno, listo, resolvimos el problema. ¿Qué es lo importante resaltar aquí? Que muchas veces, y uno a veces lo ve en los videos o en los libros, dice, no, es que Python es capaz de retornar varios valores. Yo puedo colocar aquí coma y colocar otra cosa, otra variable, ¿cierto? Pero en realidad lo que está haciendo es una forma simplificada de volver un elemento, que es una tupla. ¿Listo? Entonces, así como lo tengo acá, mírenlo acá, sin paréntesis, también se puede hacer así. Entonces, cuando yo retorno aquí y le pongo coma algo, pues en estos dos elementos se devuelven como una tupla. Pero bueno, esas cosas no las hagamos, a pesar de que Python las soporta, no es una buena práctica, además esas son cosas demasiado particulares de Python. Entonces dejémoslo en el concepto general de lógica de programación, ¿cierto? Retornamos siempre un elemento. En este caso el elemento es una tupla, una cosa. Que internamente tiene dos elementos, está bien, pero es una cosa la que estamos devolviendo. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Este elemento de poder encapsular es muy poderoso y lo vamos a usar no solo en este curso, sino en el que sigue, en el de programación orientada a objetos. Bueno, ya saben que si les está gustando este material, por favor inscríbanse al canal de infraestructura-linux-programación. Unos likes serían buenos para saber que les está gustando el material y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, feliz noche.